Durante una reunión de ascenso, dije, estoy emocionado por mi aumento. Mi esposa, la jefa, se rió entre dientes. ¿Qué aumento? Se lo di a Mark. Recursos Humanos me mostró la documentación, ni siquiera lo consideraron. Mark sonrió. Uy, se me olvidó decirte que empaqué mi escritorio ese día. ¿Pero qué pasó después? Los dejé sin palabras. ¿Conoces esa sensación de estar completamente convencido de que te va a tocar la lotería? Ese zumbido en el pecho, como te sudan un poco las palmas de las manos y empiezas a gastar mentalmente dinero que aún no tienes. Sí, ese era yo entrando en la sala de juntas ese martes por la mañana, pavoneándome como si fuera el dueño del lugar. Alerta de spoiler, no era dueño de la propiedad de Jack. 6 meses brutales, demoledores y cargados de café, arreglando todos los sistemas rotos de esa maldita empresa. Hablo de código heredado que parecía escrito por monos con cafeína durante un tornado. Las consultas a la base de datos eran tan ineficientes que hacían que el Internet por discado pareciera rápido. Y ni me hables de los protocolos de seguridad, que eran tan seguros como la puerta mosquitera de un submarino. ¿Pero me quejé? Ni hablar. Me arremangué y me lancé de cabeza a ese desastre digital como un superhéroe tecnológico. Depuré sistemas que habían fallado desde la administración Obama. Optimicé servidores que funcionaban más lento que una tortuga de 3 patas en melaza. Incluso capacité a los nuevos becarios. Y déjenme decirles, estos chicos pensaban que Python era algo que encontrarían por ahí en el zoológico local, no un lenguaje de programación que realmente les permitiera pagar sus préstamos estudiantiles. Así que ahí estaba yo, entrando en esa sala de juntas con la confianza de un hombre que se había ganado hasta el último centavo del aumento que estaba a punto de recibir. El sol de la mañana se filtraba a través de esos ventanales que iban del suelo al techo, dándole a todo un brillo dorado, casi de película de Hollywood. Incluso me había puesto mi camisa buena. Ya sabes, esa sin las misteriosas manchas de café que estoy casi seguro de que cobró conciencia en algún momento. Me acomodé en ese sillón de cuero como si ocupara el lugar que me correspondía en un trono. La mesa de la sala de juntas era una bestia enorme de roble que probablemente costaba más que mi coche, rodeada de sillas que te hacían sentir importante con solo sentarte en ellas. Mi portátil estaba abierto, listo para la presentación, porque me había preparado para este momento como si fuera el Super Bowl de la promoción profesional. Estoy emocionado por mi aumento. Anuncié, mostrando lo que pensé que era mi sonrisa más encantadora. Las palabras salieron con todo el entusiasmo de un niño en la mañana de Navidad que acaba de ver un regalo con forma de PlayStation debajo del árbol. Fue entonces cuando la realidad decidió darme una patada en la cara. Mi esposa. Y sí, antes de que piensen que esta historia no podría ser más incómoda, déjenme aclarar que ella también era mi jefa, porque al parecer el universo tiene un sentido del humor retorcido, ni siquiera se molestó en levantar la vista de su café con leche artesanal. Estaba revisando algo en su teléfono con la indiferencia que suele reservarse para leer los folletos del supermercado. Se rió. De verdad. Como si le hubiera contado el chiste más malo del mundo en lugar de expresar mi legítimo entusiasmo por progresar en mi carrera. «¿Qué aumento?», dijo, sin mirarme a los ojos. Se lo di a Mark. Ya me han dado un puñetazo antes, tanto literal como metafóricamente, pero esto fue como si me hubiera atropellado un tren de carga hecho de decepción y confusión matrimonial. Las palabras quedaron flotando en el aire como un mal olor que todos fingen no notar. Michelle de Recursos Humanos. Ya sabes a qué tipo me refiero. La mujer que se toma las políticas de la empresa como si fueran la Constitución, asintió con el entusiasmo de un muñeco cabezón convulsionando. Deslizó un fajo de papeles por la mesa pulida con la eficiencia que sugería que ya había hecho esto antes. Miré esos papeles, esperando que fuera una broma elaborada. Quizás Mark saltaría de detrás de una maceta gritando, «Te pillé», y todos nos reiríamos antes de llegar al meollo del asunto, hablar de mi aumento de sueldo. Pero no. Allí estaba, en blanco y negro, en negrita. El nombre de Mark en la documentación de la promoción. El nombre de Mark con un título nuevo y brillante. El nombre de Mark, junto a un salario con más ceros que los que había visto desde mi último extracto de préstamo estudiantil. ¿Mi nombre? No aparecía por ningún lado. Ni siquiera como nota al pie ni como mención honorífica. Bien podría haber sido invisible,
como una especie de fantasma laboral rondando el departamento de informática. Y entonces, como al parecer el universo no había terminado de usar mi dignidad como saco de boxeo, entró Mark en persona. Mark, con su peinado perfecto y su sonrisa burlona que lo hacía parecer como si acabara de robarle un caramelo a un bebé. Mark, que no podía depurar un programa de Hola Mundo sin pedir refuerzos. Uy, dijo, sin mostrarse ni remotamente arrepentido. Se me olvidó decírtelo. Olvidé decírmelo. Como si toda mi trayectoria profesional fuera un pequeño detalle que se le escapó entre su visita matutina a Starbucks y su almuerzo de trabajo. Como si 6 meses de mi sangre, sudor y decisiones de vida cuestionables fueran solo un pequeño descuido suyo. Me quedé allí sentado durante lo que me pareció una eternidad, pero probablemente solo fueron unos 30 segundos, procesando esta información. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con un cuchillo de mantequilla. Todos me miraban, esperando ver mi reacción. ¿Estalaría? ¿Lloraría? ¿Empezaría a tirar sus provisiones como una especie de berserker corporativo? En cambio, hice algo que probablemente sorprendió a todos, incluso a mí mismo. Sonreí. No era una sonrisa de felicidad. Eso sí, esta era la clase de sonrisa que los asesinos en serie probablemente practican frente al espejo. La clase de sonrisa que dice, archivo este momento en mi carpeta de venganza mental para usarlo más adelante. Me puse de pie despacio, deliberadamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Mis manos estaban firmes mientras recogía mis cosas. Nada dramático. Nada que les diera la satisfacción de verme perder la calma. Solo movimientos tranquilos y calculados. Tomé mi taza de café, la que tenía el texto descolorido, el empleado más bueno del mundo, que me había parecido gracioso al comprarlo, pero que ahora parecía profético. Agarré la planta de mi escritorio, una suculenta pequeña y triste que, de alguna manera, había sobrevivido al ambiente tóxico de esa oficina mejor que yo. Y por último, mi fiel memoria USB, cargada con más trabajo mío del que Mark probablemente había producido en toda su carrera. Nada de discursos dramáticos. Nada de un momento a lo Jerry Maguire en el que me vaya furiosa gritando que todos se arrepentirán de esto. Solo una simple sonrisa sarcástica y el sonido de mis pasos resonando por el pasillo de mármol al salir. Pero mientras caminaba hacia el ascensor, con el maletín en una mano y el orgullo herido en la otra, un pensamiento seguía resonando en mi mente. No tienen idea de la tormenta que acaban de pedir del menú. Creían que se estaban deshaciendo de un empleado problemático. Lo que en realidad hicieron fue crear su peor pesadilla. Un tipo sin nada que perder, con un profundo conocimiento de todos sus sistemas y un deseo ardiente de ver cómo su pequeño reino se desmoronaba. Las puertas del ascensor se cerraron tras de mí y no pude evitar reírme. Que empiece el juego. ¿Sabes qué tiene de gracioso a los ejecutivos? Todos creen que están jugando al ajedrez cuando en realidad solo están tirando fichas de damas y llamándolo estrategia. Mi querida esposa y su alegre pandilla de gerentes intermedios probablemente asumieron que haría lo que la mayoría de la gente hace después de ser estafada en el trabajo, desaparecer en el éter como un becario sin sueldo durante la semana de exámenes finales, tal vez aparecer en Facebook 6 meses después con barba y descubriéndose a sí mismo, pie de foto, vaya, se equivocaron. Verán, mientras ellos probablemente chocaban sus copas de champán y se felicitaban por su brillante maniobra de recorte de costos, yo estaba haciendo algo infinitamente más peligroso. Estaba organizándome. Y cuando un tipo que pasó 6 meses arreglando los desastres de otros se organiza, bueno, ahí es cuando la cosa se pone interesante. Mi apartamento, un modesto apartamento de 2 habitaciones en lo que los agentes inmobiliarios llamaron generosamente un barrio prometedor, se transformó repentinamente de un lugar donde me desplomaba entre jornadas de 16 horas a algo que parecía la sala de crisis del Pentágono con un hijo en el sótano de un teórico de la conspiración. Empecé por la sala. Dejé atrás la mesa de centro donde solía apoyar los pies mientras veía Netflix sin parar y cuestionaba mis decisiones. Entré en escena una mesa plegable de IKEA que armé con la intensidad concentrada que suelo reservar para desactivar bombas. Esa mesa se convirtió en mi centro de mando, la zona cero de lo que ya llamaba mentalmente, operación, has metido la pata. Las paredes, antes decoradas con el arte genérico que compras en Target cuando intentas convencerte de que eres un adulto de verdad, se cubrieron de bardos blancos. 3 de ellos, dispuestos como un tríptico de venganza corporativa.
El del medio se convirtió en mi cronología, una crónica detallada de cada proyecto, cada arreglo, cada noche que pasé intentando que sus sistemas funcionaran. El tablero de la izquierda era para pruebas, capturas de pantalla, cadenas de correos electrónicos y conversaciones de Slack. ¿Y el tablero de la derecha? Era para la estrategia, cariño. Las notas adhesivas se convirtieron en mis nuevas mejores amigas. Rosas para los elementos prioritarios, amarillas para las pruebas, verdes para las posibles ventajas y rojas para lo que me gustaba llamar opciones nucleares. Mi apartamento empezó a parecer un arco iris explotado, pero fue una explosión hermosa y organizada que haría llorar de orgullo a Marie Kondo. Mi portátil, una vieja y fiel ThinkPad que había sobrevivido a más derrames de café que el delantal de un barista, zumbaba como una máquina de espresso sobrecargada mientras me sumergía en mi tesoro digital. Mira, lo que pasa con ser quien lo arregla todo es que terminas con copias de todo, copias de seguridad de correos, registros del sistema, historiales de chat, repositorios de código, documentación del proyecto, básicamente, toda la información digital que demostraba quién había estado haciendo qué en ese lugar. ¿Y Mark? ¡Qué despistado Mark! Ese chico prodigio había estado dejando un rastro de incompetencia tan evidente que era prácticamente neón. ¿Recuerdan aquella vez que le presentó un algoritmo revolucionario al director de tecnología? Tenía 17 mensajes diferentes de Slack donde literalmente me pedía que lo reescribiera para parecer inteligente. ¿La vez que se atribuyó el mérito de optimizar la base de datos? Tenía las confirmaciones de Git que mostraban que era 100% mi código, con marcas de tiempo que demostraban que lo había escrito a las 2 de la madrugada mientras él probablemente estaba en casa practicando su discurso de aceptación. Lo bueno de trabajar para una empresa dirigida por gente que creía que un nativo digital era alguien nacido después de la invención de Internet era que no entendían en absoluto el rastro digital que habían estado creando. Cada correo electrónico pasivo-agresivo, cada comentario despectivo, cada vez que me pedían que arreglara algo rápidamente sin incluirlo en el presupuesto, todo estaba documentado, respaldado y ahora esparcido por mi sala como evidencia en la escena de un crimen. Apenas dormí esa primera semana. ¿Quién necesita dormir cuando te alimentas de pura mezquindad concentrada y restos de pizza? Sobreviví con una dieta que haría llorar a los nutricionistas. Pizza fría para desayunar, bebidas energéticas para comer y lo que pudiera pedir a domicilio después de medianoche. Mi refrigerador parecía una pieza de museo titulada El estilo de vida del soltero, un estudio sobre malas decisiones de vida. Pero la cuestión con la venganza es que se sirve mejor con la documentación adecuada y un buen registro documental. Mientras mis antiguos compañeros probablemente dormían plácidamente en sus camas, seguros de haber eliminado con éxito a un empleado problemático, yo estaba completamente despierto, construyendo algo hermoso. Algo que haría que su revisión trimestral pareciera una endodoncia realizada por un dentista con los ojos vendados. Creé carpetas. Tantas carpetas. Los grandes éxitos de Mark contenían cada instancia de su incompetencia. La cronología de las mentiras documentó cada promesa que hicieron e incumplieron. Los fallos del sistema en mis soluciones eran básicamente una carta de amor a mi propia indispensabilidad. Y mi favorita, cosas que no quieren que el comité de auditoría vea. ¿La mejor parte? Mi amada esposa nunca me había hecho firmar un acuerdo de confidencialidad. Al parecer, pensó que casarse conmigo era suficiente secreto de sumario. Como si dijera, sí, lo hago implícito, y no voy a airear los trapos sucios de tu empresa en clase. Gran error. Enorme error. Como la nueva Coca-Cola, niveles de torpeza estratégica. Incluso instalé un espacio de trabajo exclusivo en lo que solía ser mi habitación de invitados. Mi vieja silla de juego, la que me había apoyado en incontables sesiones de programación nocturnas, pasó a ser la central de mando. La rodeé de monitores que había ido coleccionando a lo largo de los años, creando una configuración que pondría celosos al control de misión de la NASA. 3 pantallas que muestran diferentes aspectos de mi recopilación de pruebas. Correos electrónicos en una, repositorios de código en otra y monitoreo de redes sociales en la tercera. Porque, sí, también estaba viendo sus redes sociales. LinkedIn se convirtió en mi plataforma predilecta para recopilar información. Mark ya había actualizado su perfil con su nuevo título, incluyendo una humilde publicación en la que presumía de su entusiasmo por asumir nuevos retos y liderar soluciones innovadoras.
La sección de comentarios era un desfile de felicitaciones de personas que no tenían ni idea de que estaban elogiando a alguien cuyo mayor logro en programación fue copiar y pegar con éxito desde Stack Overflow sin colapsar el sistema. El perfil de LinkedIn de mi esposa fue aún más entretenido. Publicó algo sobre tomar decisiones difíciles en el liderazgo y recompensar la lealtad y la excelencia. La ironía era tan grande que podría haberse construido un puente con ella y cobrado peajes. Cada noche, sentado en mi improvisada sala de guerra, rodeado de pruebas de su estupidez, bebiendo café de gasolinera con sabor a arrepentimiento líquido, sentía algo que no había experimentado en meses trabajando para ellos. Emoción genuina. No la ingenua emoción de la mañana de Navidad que sentí al entrar en esa sala de juntas. Pero algo más agudo, más concentrado. El tipo de emoción que siente un maestro de ajedrez cuando lleva 17 movimientos de ventaja y su oponente ni siquiera sabe que ya está en jaque. Creían que estaban jugando a la política corporativa. Lo que no se dieron cuenta fue que acababan de entregarle códigos nucleares a un tipo sin nada que perder y con todo por demostrar. La tormenta se avecinaba y yo era el meteorólogo. Hay algo profundamente satisfactorio en redactar el correo electrónico perfecto. No me refiero a las novelas inconexas y pasivo-agresivas que la mayoría de la gente envía cuando está enfadada. Esas solo te hacen parecer desquiciado. No, me refiero al tipo de correo electrónico tan amablemente devastador que debería venir con una advertencia de materiales peligrosos. De esas que le suben la presión al receptor y, al mismo tiempo, no le dan nada concreto de qué quejarse. Pasé 3 días perfeccionando la mía. 3 días gloriosos escribiendo, reescribiendo y puliendo cada palabra hasta que quedó más afilada que un cuchillo de chef japonés y el doble de cortante. Debí de haber revisado 40 borradores diferentes, cada uno un poco más pulido, un poco más aterrador en su cortesía profesional. Mi apartamento se había convertido en un taller de escritura dedicado al fino arte de la guerra psicológica corporativa. El asunto era pura poesía, la última oportunidad para arreglar tus errores. No fue una advertencia final ni una última oportunidad. Habría sido demasiado agresivo, demasiado obvio. No, fue perfecto, casual, casi amistoso, como si les estuviera avisando de una pequeña errata en lugar de ofrecerles una última oportunidad para evitar la aniquilación profesional total. El correo electrónico en sí era una obra maestra de moderación. 3 párrafos, como máximo. Sin arrebatos emocionales, sin acusaciones, sin exigencias. Solo un breve recordatorio de algunas inconsistencias en la documentación que noté al organizar mis archivos personales. Una amable pregunta sobre si podrían aclarar el expediente antes de que cierta información se convirtiera en parte de la conversación del sector. Y, por último, una nota alegre: estaría encantado de hablar sobre cualquier inquietud que pudieran tener sobre mantener la precisión profesional en nuestras respectivas narrativas profesionales. Si supieras leer entre líneas, y cualquiera con 2 dedos de frente lo haría, básicamente era yo diciendo: tengo los recibos y tienes 24 horas para arreglar esto antes de que te queme la casa con la verdad. Le di al botón de enviar exactamente a las 9:47 de la mañana de un miércoles, justo en ese momento ideal, cuando la gente tiene suficiente cafeína para prestar atención, pero aún no está sepultada bajo la avalancha diaria de reuniones y crisis inventadas. Luego me recosté en mi silla de juego, abrí un Red Bull y esperé a que empezara la fiesta. El tiempo de respuesta fue impresionante, debo admitirlo. 3 horas y 14 minutos. Lo estuve rastreando al segundo porque, sinceramente, ¿qué más podía hacer? Mi teléfono vibró con una notificación de texto, y ahí estaba, un correo electrónico de mi amada esposa con el asunto: hablemos. 2 palabras que, en el contexto del control de daños corporativo, básicamente se traducen como: madre mía. ¿Qué tienes? ¿Y cuánto te costará que te vayas? Pero espera, la cosa se pone mejor. Todavía estaba saboreando la hermosa simplicidad de esas 2 palabras cuando mi portátil sonó con otra notificación de correo electrónico. Era del propio Mark, y el asunto estaba tan bien escrito que me partí de risa. Oye, tío, no fue nada personal. Ah, pero sí lo fue, Mark. Tan personal que si personal fuera una colonia, te bañarías en ella. El correo electrónico era justo lo que se esperaba de alguien cuya estrategia profesional consistía en fracasar en ascensos gracias a una combinación de encanto, suerte e incompetencia estratégica.
Divagó durante 3 párrafos sobre las necesidades de la empresa y las decisiones difíciles, con la esperanza de que pudiéramos seguir siendo amigos. Era como ver a alguien intentando apagar un incendio forestal con una pistola de agua, adorable en su absoluta incompetencia. Pero aquí es donde Mark cometió su error fatal. Intentó manipularme. De hecho, escribió, y cito directamente porque capturé todo. Sé que quizás pienses que trabajaste más de lo que realmente hiciste, pero el liderazgo requiere una visión global. Esto me lo dijo alguien que una vez me preguntó si HTML era un lenguaje de programación y si necesitábamos una suscripción para usarlo. Fue entonces cuando decidí que era hora de pasar de los disparos de advertencia a las opciones nucleares. Verás, mientras reunía mi colección de pruebas en el centro de mando de mi sala, algo interesante había sucedido en el mundo corporativo. Nuestra pequeña empresa, la que me había estafado de forma tan espectacular, había llamado la atención. El tipo de atención que conllevan los signos de dólar y las conversaciones de adquisición. Una importante empresa tecnológica había estado husmeando, interesada en la innovadora arquitectura de sistemas y las soluciones de automatización de vanguardia que generaban todos esos ingresos de los que presumían en las reuniones de la junta directiva. Ya sabes, todos esos sistemas que se habían mantenido unidos con cinta adhesiva digital y oraciones hasta que un misterioso genio de la codificación apareció y los hizo funcionar. ¿Adivina quién era ese mago? Alerta de spoiler, no era Mark. Así que hice lo que cualquier persona razonable haría al enfrentarse a alguien que intenta reescribir la historia en tiempo real. Abrí mis archivos cuidadosamente organizados, seleccioné cada fragmento de código que Mark se había atribuido durante los últimos 6 meses y lo comprimí todo en un paquete precioso y condenatorio. Luego redacté otro correo electrónico, dirigido a David Chuen, director de tecnología de la empresa que estaba en negociaciones de adquisición. El asunto, debida diligencia, documentación de atribución de código, profesional, útil, absolutamente aterrador si fueras Mark. El correo electrónico era una obra maestra de cortesía profesional envuelta en una ojiva termonuclear. Les expliqué que había notado una posible confusión en la atribución del código durante lo que supuse sería su proceso de diligencia de vida técnica. Quería asegurarme de que tuvieran información precisa sobre quién había escrito que, por si acaso surgían dudas sobre la propiedad intelectual que adquirirían. Adjunté el archivo zip, gigabytes de código, con historiales de commits, marcas de tiempo e hilos de comentarios que ofrecían una imagen muy clara de quien había estado realizando el trabajo. Cada función que Mark había reivindicado como suya, cada algoritmo que había presentado como su brillante innovación, cada optimización del sistema que se había atribuido, todo ello documentado con la precisión forense que pondría celoso al FBI. Pero aquí está lo mejor, no se lo envié solo a David Chuen. Se lo envié en copia oculta a otras 3 personas, al arquitecto técnico principal de la empresa adquirente, ASEAT, jefe del Departamento Legal de Propiedad Intelectual, y este es mi favorito, el periodista que había estado escribiendo esos artículos elogiosos sobre el talento tecnológico emergente en la industria. Le di a enviar y al instante abrí LinkedIn en una nueva pestaña del navegador. Quería ver cómo se desmoronaba el mundo de Mark en tiempo real. Los resultados fueron incluso mejores de lo que esperaba. En una hora, la publicación de felicitación de Mark por su ascenso desapareció de LinkedIn como si nunca hubiera existido. No lo borró, porque dejaría rastro, sino que lo editó por completo, dejando solo comentarios confusos de gente que preguntaba qué había pasado con la publicación original. Al final del día, su perfil se había actualizado con esas 2 palabras que infunden miedo en el corazón de cualquier emprendedor. Abierto a trabajar. Casi sentí lástima por él. Entonces recordé esa sonrisa burlona, ese, casual, esa explicación condescendiente sobre liderazgo y perspectivas más amplias, y la compasión se desvaneció más rápido que mi paciencia en esa sala de juntas. A veces, la mejor venganza es simplemente darles a las personas suficiente cuerda para ahorcarse. Acababa de proporcionar la cuerda, el árbol y un manual de instrucciones detallado. ¿Recuerdan esa escena de todas las películas de catástrofes donde el protagonista se sienta con un cubo de palomitas y ve cómo la civilización se desmorona? Sí, así fui yo durante las 2 semanas siguientes, solo que en lugar de palomitas, comí restos de comida china para llevar, y en lugar de civilización, fue mi antiguo lugar de trabajo el que implosionó de forma espectacular. Lo bonito del drama corporativo es que se desarrolla con la sutileza de una telenovela escrita por alguien que cree que la sutileza es un condimento. Y cuando lo ves desde fuera,
con información privilegiada y un asiento en primera fila para presenciar el caos, es mejor que cualquier serie de Netflix jamás producida. Empezó con la purga de redes sociales. En 48 horas desde mi pequeño correo electrónico al equipo de adquisiciones, la presencia de Mark en LinkedIn pasó de ser una estrella corporativa en ascenso a un programa digital de protección de testigos. Esa publicación de promoción, donde presumía humildemente de su liderazgo innovador y soluciones técnicas revolucionarias, se desvaneció como un pedo en el viento. No solo la borraron, claro está, sino que la borraron tan a fondo que incluso la versión en caché parecía haber desarrollado amnesia. Pero Internet nunca olvida, y las capturas de pantalla tampoco. Lo había capturado todo en cuanto salió al aire, en parte por costumbre y en parte porque sabía que envejecería como la leche en el desierto. Ahora esas capturas de pantalla estaban en la carpeta de grandes éxitos de Mark, junto a la documentación de cada vez que se había atribuido mi trabajo. La limpieza de redes sociales de mi esposa fue casi igual de entretenida. ¿Recuerdas aquella publicación sobre recompensar la lealtad y tomar decisiones de liderazgo difíciles? Ya no está. ¿Esa cita inspiradora sobre reconocer el verdadero talento cuando lo ves? Puf. Toda su presencia en LinkedIn fue desinfectada más rápido que la escena de un crimen, dejando solo las publicaciones de discursos corporativos más genéricas, que podrían haber sido escritas por una IA particularmente aburrida. Los rumores empezaron casi de inmediato. Ya sabes cómo funcionan los chismes de oficina. Se propagan por toda la empresa como la pólvora por una fábrica de papel. Solo que ahora no estaba atrapado dentro viéndolo arder. Estaba afuera con binoculares y una silla de jardín, tomando notas. Mis antiguos colegas empezaron a contactarme. No directamente, claro. Eso habría sido demasiado obvio. No, usaron la tradición de encontrarme por casualidad en la cafetería cerca de la oficina, o mencionar casualmente que habían oído que me iba bien. Durante conversaciones con amigos en común que sabían que me informarían, Sara, de contabilidad, fue la primera en estallar. Siempre habíamos sido amigas. Era una de las pocas personas allí que realmente entendía que el tipo que atendía a los camareros a las 3 de la mañana podría merecer más reconocimiento que el tipo que aparecía a las 10 de la mañana con un café de autor como frase motivadora. Me envió un mensaje un jueves por la tarde. ¿Café? Tengo historias. Nos encontramos en un pequeño café a 3 cuadras de la oficina, lo suficientemente lejos como para que no la viera la gente equivocada. Lo suficientemente cerca como para que pudiera decir que solo estaba almorzando, si alguien le preguntaba. Sara parecía haber pasado por una licuadora corporativa, esa particular combinación de agotamiento y paranoia que surge al trabajar en un lugar en plena crisis. Convocaron una reunión de emergencia de la junta. Ella susurró, inclinándose sobre la mesa como si estuviera compartiendo secretos de Estado. Michelle, de Recursos Humanos, parecía a punto de vomitar. ¿Y tu esposa? Amigo. Nunca había visto a nadie sudar con un blazer, pero ella lo logró. La auditoría había empezado. No del tipo amable y rutinario en el que alguien entra, revisa algunas casillas y da por finalizado el proceso. Este fue el tratamiento forense completo. De esos en los que traen a personas con maletines y expresiones serias que hacen preguntas incómodas sobre documentación y rendición de cuentas. Están revisándolo todo, continuó Sara, removiendo su café con la misma energía nerviosa que indicaba que ya había tomado demasiada cafeína. Registros de correo electrónico, archivos de proyecto, repositorios de código. Alguien, y no diré nombres, pero sus iniciales son Mark Peterson, ha estado teniendo muchas reuniones con abogados. Casi me sentí mal, casi. Entonces recordé aquella sala de juntas, aquel, casual, aquella sonrisa de suficiencia, y la sensación se me pasó como un gas después de un burrito de frijoles. Para el viernes, la primera baja era oficial. El perfil de Mark no solo decía dispuesto a trabajar, sino que lo habían actualizado con esa peculiar jerga corporativa que se traduce como me despidieron, pero fingimos que era mutuo. Su título cambió a es desarrollador senior y su biografía se redujo a algo tan genérico que podría haber aplicado a cualquiera que hubiera tocado una computadora. ¿Lo mejor? Le obligaron a eliminar todas las publicaciones donde se atribuía el mérito de algoritmos revolucionarios y arquitecturas de sistemas innovadoras. Al parecer, cuando el equipo técnico de la empresa adquirente empezó a hacer preguntas detalladas sobre el código,
¿cómo podría explicarnos su proceso de optimización y cuál fue su razonamiento detrás de esta estructura de datos en particular? Las respuestas de Mark no fueron nada convincentes. Se rumoreaba que, de hecho, había intentado explicar uno de mis algoritmos leyendo en voz alta los comentarios que había dejado en el código, a una sala llena de desarrolladores senior que escribían código similar por diversión. Era como ver a alguien intentar realizar una cirugía leyendo el manual de instrucciones durante la operación. Pero el verdadero entretenimiento empezó cuando intentaron controlar los daños. Mi exjefa, empezó a hacer la ronda, intentando reconstruir los puentes que ya habían sido bombardeados con napalm. Se puso en contacto con el equipo de adquisiciones, con lo que supongo que fue una especie de presentación de «ha habido un malentendido». Eso fue un fracaso estrepitoso. Verás, una vez que se establece que tu empresa ha estado atribuyendo erróneamente el trabajo sistemáticamente, atribuyéndose el mérito por innovaciones que no creaste y básicamente funcionando sobre la base de mentiras e ilusiones, es difícil retractarse. Es como intentar deshacer el sonido de una campana, solo que la campana está hecha de pruebas, y la toca una iglesia llena de abogados. Las negociaciones de adquisición no solo se enfriaron, sino que entraron en una era glacial. Resulta que a las grandes corporaciones no les gusta comprar empresas cuyas reclamaciones de propiedad intelectual son más frágiles que un castillo de naipes en un terremoto. ¿Quién lo iba a decir? Mientras tanto, recibía actualizaciones diarias de mi red de antiguos colegas, ansiosos por compartir las últimas novedades. La empresa había contratado una firma de gestión de crisis. Contrató a un nuevo asesor legal. Incluso empezó a ofrecer bonificaciones de retención al personal clave, que en el lenguaje corporativo significa, por favor, no se vayan mientras nuestra casa se incendia. ¿Mi reemplazo? Sí. Ya habían contratado a alguien para hacer el trabajo que, según ellos, no merecía un aumento, y duró exactamente una semana antes de que el sistema empezara a fallar. Resulta que todas esas correcciones que implementé durante 6 meses no estaban tan documentadas como deberían. Es curioso cómo funciona eso. A finales de mes, todo el departamento estaba prácticamente cohesionado gracias a la cinta adhesiva y al conocimiento institucional de gente que actualizaba sus currículums más rápido que el código. Era como ver un descarrilamiento a cámara lenta, solo que el tren llevaba un cargamento de arrogancia y malas decisiones de gestión. El último clavo en el ataúd llegó cuando la historia se filtró a la prensa especializada. No a través de mí. Había sido demasiado profesional para eso. Pero alguien, en algún lugar, había hablado con alguien que conocía a alguien, y de repente aparecieron artículos sobre cultura corporativa, fallos de atribución y la importancia de reconocer las contribuciones técnicas. No moví ni un dedo más. Nunca tuve que hacerlo. A veces, la venganza más devastadora es simplemente quedarse de brazos cruzados y dejar que la gente experimente las consecuencias naturales de su propia estupidez. Y desde mi silla de jardín, fuera del radio de la explosión, la vista era espectacular. ¿Sabes lo que dicen de que una puerta se cierra y otra se abre? Bueno, a veces esa otra puerta no se abre. La oportunidad la derriba con botas con punta de acero y un maletín lleno de posibilidades que hacen que tu vida anterior parezca una locura. Estaba en mi 3ª semana de alegría profesional, viviendo a base de cotilleos del sector y la dulce satisfacción de ver cómo mi antiguo lugar de trabajo se quemaba, cuando vibró mi teléfono con un mensaje de LinkedIn que me hizo reaccionar 2 veces. Carlos Vega. Carlos Vega, director de tecnología de Titan Systems. El tipo de gigante tecnológico que pone nerviosas a las empresas de Fortune 500 y despierta a las pequeñas empresas con sudores fríos. Si la industria tecnológica fuera la NFL, Carlos estaría jugando para los Patriots durante su carrera por el campeonato, mientras que mi antigua empresa apenas sobrevivía en una liga rural de preparatoria. El mensaje fue breve, directo y absolutamente aterrador en el mejor sentido de la palabra. Necesitamos hablar. Tu trabajo habla por sí solo, y queremos que hables por nosotros. ¿Un café mañana? Carlos. Me quedé mirando ese mensaje durante 5 minutos, preguntándome si alguien me estaba gastando una broma. Porque, seamos sinceros, hace 3 semanas mi propia esposa se reía de mí en una sala de juntas, y ahora uno de los directores de tecnología más respetados de la industria quería invitarme a un café. El universo tiene un sentido peculiar del tiempo, pero esto parecía menos justicia cósmica y más como si alguien hubiera hackeado la Matrix. Pero Carlos Vega no envía mensajes de broma en LinkedIn.
Está demasiado ocupado revolucionando industrias enteras como para perder el tiempo en chistes elaborados. Así que hice lo que cualquier persona racional haría. Entré en pánico durante unos 30 segundos, y luego respondí con la mayor profesionalidad posible, cuando y donde pude sin sonar desesperada. A la mañana siguiente, me encontré sentada en una mesa de la esquina de Grain Coffee, un pequeño local en el centro que parecía decorado por alguien que creía que el estilo industrial chic significaba poner tuberías a la vista por todas partes y llamarlo estética. Era el tipo de lugar donde los baristas tenían títulos de filosofía y la contraseña del wifi probablemente tenía algo de irónico sobre el capitalismo. Carlos llegó justo a la hora. Ni temprano ni tarde, sino justo cuando dijo que llegaría. El tipo de puntualidad que sugiere entrenamiento militar o la disciplina ejecutiva que se desprende de dirigir empresas, donde llegar 5 minutos tarde puede costar millones. Era más bajo de lo que esperaba por sus fotos corporativas, pero tenía esa presencia que algunos simplemente tienen, como si la sala ajustara automáticamente su gravedad cuando entra. Nada de dramatismo de sala de juntas, nada de juegos de poder, nada de hacerme esperar mientras terminaba llamadas importantes. Se sentó en la mesa frente a mí, pidió un café solo sin mirar la carta y fue directo al grano. Leí tu trabajo, dijo, y esas 4 palabras me impactaron más que cualquier evaluación de desempeño que haya recibido. Toda. Los algoritmos, las optimizaciones del sistema, la reestructuración de la base de datos que le ahorraron a tu antigua empresa cerca de $500,000 anuales en costos de servidores. Impresionante. Intenté disimularlo, pero internamente estaba dando volteretas. Carlos Vega había leído mi código. El maldito Carlos Vega sabía quién era yo y lo que podía hacer. Fue como descubrir que Spielberg había estado viendo tus películas amateur o que Gordon Ramsay había estado comiendo a escondidas en tu food truck. Hemos estado siguiendo la situación con su antiguo empleador, continuó, removiendo su café con la precisión metódica que sugería que abordaba todo con el mismo pensamiento sistemático. Las consecuencias de la adquisición, los hallazgos de la auditoría, las, digamos, prácticas de atribución creativa. Industrias más pequeñas de lo que la gente cree. Fue entonces cuando lo comprendí. La historia no solo se había filtrado, sino que se había extendido por la comunidad tecnológica como un reguero de pólvora a través de una granja de servidores. Todos los directores de tecnología, desarrolladores senior y tomadores de decisiones importantes habían oído hablar de la empresa que intentó atribuirse el mérito por un trabajo que no había hecho y fue descubierta con las manos en la masa durante la diligencia debida. Esto es lo que pienso, dijo Carlos, inclinándose hacia adelante con la misma concentración que te hacía comprender cómo convirtió una empresa de startup a líder del sector en menos de una década. Estamos lanzando una nueva división, automatización empresarial, optimización de sistemas basada en IA, el tipo de tecnología de vanguardia que tu antigua empresa creía comprar, pero que nunca tuvo. Hizo una pausa para tomar un sorbo de café, asimilando la información. Me sentí como un niño en una tienda de dulces al que le acaban de decir que podía tener lo que quisiera, pero intenté mantener cierta compostura profesional. Queremos que lo lideres, dijo, y esas 5 palabras me impactaron como un tren de carga hecho de validación y oportunidad. Autoridad técnica completa, paquete de acciones, presupuesto para fomentar el espíritu de equipo y un salario que... Deslizó un papel doblado por la mesa. Bueno, compruébalo tú mismo. Lo desdoblé con manos que definitivamente no temblaban. Bueno, estaban temblando y vieron una cifra con más ceros de los que había visto, salvo por cálculos astronómicos o la deuda nacional. No era solo más que mi antiguo salario. Era más que mi antiguo salario, el nuevo salario de Mark y el paquete ejecutivo de mi esposa combinados y multiplicados por una estupidez. La mejor parte. Carlos continuó con lo que juro que fue una leve sonrisa. Nos dirigimos específicamente al mercado que su antigua empresa acaba de perder. Su fallida adquisición les abrió oportunidades que ni siquiera sabían que existían. Básicamente, competirían directamente con los sistemas que construyeron, solo que esta vez recibirían todo el reconocimiento, los recursos adecuados y compañeros de equipo que realmente entendían lo que es un compromiso. Me quedé allí un momento, asimilando la hermosa ironía de todo aquello. Hace 6 meses, rogaba por un aumento que apenas cubría los pagos de mi préstamo estudiantil. Ahora me ofrecían la oportunidad de dirigir mi propia división en una empresa que podía comprar y vender a mi antiguo empleador como si fuera un Honda Civic usado. Hay una condición, añadió Carlos, y me dio un vuelco el corazón porque,
claro, había una condición. Siempre hay una trampa. Necesitamos que empieces ya. Por ejemplo, el próximo lunes. Tenemos contratos listos, fechas de entrega a la vuelta de la esquina y una reputación de entregar lo imposible a tiempo y dentro del presupuesto. Miré al otro lado de la mesa a este hombre que acababa de ofrecerme todo lo que siempre había deseado profesionalmente: respeto, recursos, reconocimiento y suficiente dinero para poder permitirme un buen ramen en lugar de los paquetes de supervivencia para estudiantes de 49 centavos. Entonces pensé en mis antiguos compañeros, que probablemente se pasaban la mañana intentando averiguar cómo mantener en funcionamiento los sistemas que yo había creado y documentado en mi tiempo libre. ¿Dónde firmo?, pregunté. Carlos sacó un contrato auténtico. Porque, claro, lo había traído consigo, el hombre estaba preparado para todo, y lo deslizó sobre la mesa junto con un bolígrafo que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual para la compra. Firmé el contrato allí mismo, en la cafetería, sobre una mesa que se tambaleaba un poco, rodeado del olor a lácteos carísimos y del sonido de música indie que se esforzaba demasiado por ser significativa. No era el escenario más glamuroso para un momento que cambiaría mi vida, pero era perfecto. Al entregarle el contrato firmado a Carlos, me estrechó la mano con la firmeza que cierra tratos y lanza carreras. Bienvenido a Titan Systems, dijo. Vamos a construir el futuro. Al salir de esa cafetería, me sentí como si flotara. El sol parecía más brillante, el aire más limpio, e incluso el tipo que tocaba la guitarra a cambio de propinas en la esquina parecía saber lo que hacía. A veces la vida no te da limones. A veces te da un limonero, una plantación de azúcar y la receta de la mejor limonada del mundo. Hay algo maravillosamente caótico en formar un equipo tecnológico desde cero, sobre todo cuando tu estrategia de reclutamiento se reduce a: oye, ¿recuerdas a toda esa gente talentosa que fue estafada por una dirección incompetente? Démosles la oportunidad de construir algo increíble y que reciban una compensación justa por ello. Es como reunir a los Vengadores, solo que en lugar de luchar contra invasiones alienígenas, estábamos a punto de revolucionar la automatización empresarial y tal vez hacer llorar a algunos ejecutivos de mi antigua empresa con sus caros cafés con leche. Mi primera contratación llegó por mensaje directo que apareció en mi LinkedIn unos 3 días después de que empezara a circular la noticia de mi trabajo en Titan Systems. Ya sabes cómo funcionan los chismes en la industria tecnológica. Se propagan más rápido que una actualización de Windows que nadie pidió y con prácticamente el mismo nivel de inevitabilidad. El mensaje era de Jessica Chun, sin parentesco con David Chun, de la empresa compradora que había incendiado mi antiguo lugar de trabajo, aunque la coincidencia era curiosa. Jessica era una arquitecta de sistemas que había sido despedida de una empresa de la lista Fortune 500 tras tener la audacia de señalar que su innovadora plataforma se sustentaba básicamente con API obsoletas e ilusiones. Su resumen de LinkedIn parecía un relato de guerra, con experiencia en crear soluciones escalables, depurar problemas heredados y traducir la terminología ejecutiva en requisitos técnicos reales. Sabía que tenía que contratarla incluso antes de terminar de leer su mensaje. Vi las noticias sobre Titan Systems que había escrito. También vi lo que pasó con tu antiguo empleador. Si estás formando un equipo que realmente conozca la diferencia entre el aprendizaje automático y el aprendizaje mágico, me interesa. Además, preparo un café excelente y domino Python y las tonterías corporativas. Nos reunimos para lo que generosamente llamé una entrevista formal, pero en realidad solo éramos 2 personas que habían sido estafadas por una mala gestión, riéndose de historias de terror mientras tomábamos un café carísimo. Me contó sobre la vez que su antiguo director de tecnología le pidió que agilizara las bases de datos sin entender que, en realidad, las bases de datos no hacen yoga. Le conté la historia de Mark, que intentó explicarme mi algoritmo leyendo mis propios comentarios como si los hubiera escrito él. Al final de esa conversación, estaba bastante seguro de haber encontrado a mi arquitecto de sistemas principal. Al final de la semana, estaba sentada en mi sala de estar, que ya había sido designada oficialmente como la oficina satélite temporal de Titan Systems, ayudándome a diseñar la infraestructura técnica de nuestra nueva división. El resto del equipo se reunió como si fuera una especie de Liga de la Justicia Corporativa. Allí estaba Marcus, un ingeniero de DevOps al que habían desalojado de su anterior puesto tras automatizarse hasta perder relevancia desarrollando sistemas tan eficientes que no necesitaban supervisión constante. Al parecer, sus antiguos gerentes habían decidido que si sus trabajos ya no eran necesarios, el suyo tampoco. Su pérdida, nuestra ganancia.
Luego llegó Priya, una científica de datos que dejó su anterior empresa después de que le pidieran que hiciera la IA más intuitiva, y se confundió cuando explicó que la inteligencia artificial aún requiere, ya saben, inteligencia real en su diseño. Apareció en nuestra primera reunión de equipo con una camiseta que decía «Convierto el café en algoritmos» y una laptop llena de pegatinas, a partes iguales nerd y sarcásticas. Finalmente, estaba David, un David diferente, no el del director de tecnología, un diseñador de UI/UX a quien le habían animado a buscar otras oportunidades tras sugerir que quizás, solo quizás, su software empresarial no debería parecer diseñado por alguien que pensaba que la experiencia de usuario significaba cuánto podemos hacerles sufrir antes de que se rindan por completo. Su portafolio era magnífico, su sentido del humor era más oscuro que mi adicción al café, y comprendió enseguida lo que intentábamos construir. Nuestra oficina era, por decirlo suavemente, poco convencional. Mi sala se convirtió en el centro de control, con pizarras blancas que ahora cumplían una doble función, herramientas de planificación y marcadores para nuestros comentarios constantes sobre las noticias del sector. Mi mesa del comedor pasó a ser una sala de conferencias, aunque sala de conferencias era un término generoso para un espacio donde nos sentábamos principalmente a comer comida para llevar y a convertir los requisitos del negocio en software funcional. El código de vestimenta oficial era lo que te hiciera más productivo, lo que en la práctica significaba sudaderas con capucha, vaqueros y el tipo de calzado cómodo que decía, podría estar aquí 16 horas seguidas y mis pies se niegan a sufrir por la moda corporativa. Teníamos más pegatinas para portátiles que una mesa de regalos para una conferencia de tecnología, más equipos para preparar café que la mayoría de las cafeterías pequeñas y suficientes rotuladores para pizarra blanca como para abastecer a una universidad pequeña. Pero lo que pasa con formar un equipo de personas que han sido subestimadas, infravaloradas o directamente descartadas por sus anteriores empleadores es que tienen hambre. No solo por el éxito, sino por la oportunidad de demostrar que quienes los despidieron cometieron el mayor error de sus carreras corporativas. Trabajamos con la intensidad y concentración que suelen reservar las misiones de la NASA o los estudiantes universitarios la noche anterior a los exámenes finales. Solo que, en lugar de estudiar a toda prisa para los exámenes, estábamos creando algo que haría que la automatización empresarial funcionara como se suponía, en lugar de como la mayoría de las empresas afirmaban que funcionaba en sus materiales de marketing. Jessica diseñó sistemas tan elegantes que hacían llorar de alegría a los desarrolladores experimentados. Marcus creó canales de implementación más rápidos y fiables que cualquier otra cosa que hubiera visto fuera de los grandes gigantes tecnológicos. Priya creó modelos de aprendizaje automático que realmente aprendían, en lugar de simplemente adivinar y esperar lo mejor. Y David diseñó interfaces tan intuitivas que incluso los ejecutivos podían usarlas sin tener que llamar a ti cada 5 minutos. Nuestro primer prototipo estuvo listo en 6 semanas. 6 semanas. En mi trabajo anterior, pasé más tiempo intentando obtener la aprobación para arreglar un formulario de inicio de sesión defectuoso. Pero cuando cuentas con un equipo de personas que realmente saben lo que hacen, trabajando para una empresa que confía en ellos, suceden cosas increíbles a la velocidad de un código bien optimizado. La fase de pruebas beta fue como la mañana de Navidad para los frikis de la tecnología. Invitamos a un grupo selecto de contactos del sector a probar nuestra plataforma. Personas que entendían la diferencia entre la innovación real y el auge de las palabras clave del marketing. La respuesta fue unánimemente positiva, con comentarios que iban desde «madre mía, esto sí funciona», hasta «¿dónde ha estado esto toda mi carrera?». Pero la verdadera validación llegó cuando empezamos a recibir consultas de empresas que habían oído hablar de nuestro trabajo a través de la eficiente red de chismes de la industria tecnológica. No eran empresas cualquiera. Eran grandes empresas, el tipo de organizaciones que podían construir o destruir la reputación de una startup con un solo contrato. Y entonces llegó el momento que hizo que todas esas noches largas y cenas para llevar valieran la pena. Nuestro primer cliente importante firmó un contrato superior a los ingresos anuales de mi antigua empresa. Así, de repente, pasamos de ser una ambiciosa división de startups a una amenaza real para las empresas consolidadas. La celebración fue, como era de esperar, discreta. Vasos de plástico llenos de champán que Jessica había comprado en el supermercado. Comida china para llevar y el agotamiento satisfecho que produce construir algo real. Brindábamos por el éxito, por la debida atribución del trabajo y por el hermoso karma de ver a una gerencia incompetente recibir justo lo que se merecía. Cuando mi antigua empresa intentó felicitarnos públicamente en LinkedIn,
probablemente un intento desesperado de control de daños o marketing de asociación, respondí con la clase de cortesía profesional que apenas disimulaba mi regocijo: no aplaudas por el fuego que intentas apagar. Ese comentario recibió 15.000 me gusta en menos de 2 horas. Al parecer, muchas personas en la industria tecnológica contaban sus propias historias sobre cómo la gerencia los infravaloraba, los ignoraba o los traicionaba directamente, pues no entendían la diferencia entre liderar y atribuirse el mérito del trabajo ajeno. Ya no nos limitábamos a desarrollar software. Estábamos construyendo un movimiento. ¿Sabes qué tiene de gracioso la amnesia corporativa? Es increíblemente selectiva. Las empresas pueden olvidar tus contribuciones, tu valor e incluso tu dignidad humana básica con precisión quirúrgica. Pero en cuanto triunfas en otro lugar, su recuerdo vuelve a inundarte como un estallido de reconocimiento desesperado. Es como ver a alguien recordar de repente que tenía un billete de lotería premiado después de tirarlo a la basura. Solo que en este caso, yo era el billete de lotería, y ellos estaban rebuscando frenéticamente en la basura buscándome. La primera señal de que mi antiguo lugar de trabajo había desarrollado un caso de restauración selectiva de la memoria llegó un martes por la mañana, cuando sonó mi teléfono con un número que no reconocí. Casi no contesté. Hoy en día, los números desconocidos solían ser llamadas basura sobre la garantía extendida de mi coche o periodistas que querían saber sobre la innovadora revolución que se estaba produciendo en la automatización empresarial. Pero algo en el momento me pareció significativo, así que contesté. Silencio. Luego, un carraspeo. Entonces, una voz que reconocí con esa claridad visceral que surge tras meses de reuniones insoportablemente aburridas. Michelle, de Recursos Humanos. Hola. Dijo. Y casi podía oírla forzando su alegría con los dientes apretados. Esta es Michelle. De tu antiguo. Quiero decir, de Synergy Solutions. ¿Cómo te va? Synergy Solutions. De hecho, habían renovado su marca. Porque nada dice que no seamos un desastre de malas decisiones de gestión, como cambiar el nombre de la empresa y fingir que el pasado nunca ocurrió. Era como ver a alguien con un mal corte de pelo y pensar que podría arreglarlo cambiándose de ropa. Lo estoy haciendo de maravilla, Michelle, respondí, recostándome en mi silla ergonómica, de esas que no te hacen odiar la columna después de 8 horas programando. De verdad, muy bien. Gracias por preguntar. Hubo otra pausa, ese silencio incómodo que se produce cuando alguien se da cuenta de que está a punto de pedirle algo a alguien a quien ha engañado por completo, y no sabe cómo empezar la conversación sin reconocer que lo ha engañado por completo. Me alegra oír eso. Continuó. Y me la imaginaba sentada en su cubículo beige, rodeada de carteles motivacionales sobre trabajo en equipo y sinergia, intentando encontrar la manera de abordar esta conversación sin que sonara completamente ridícula. Hemos estado siguiendo su éxito con Titan Systems. Muy impresionante. Muy impresionante. Dijo impresionante 2 veces, lo que en el lenguaje de recursos humanos suele significar joder. La cagamos tanto que no puedo dormir. Pero no puedo decirlo porque sería admitir mi responsabilidad. Escucha, dijo, sumergiéndose en lo que claramente era un guión ensayado. Sé que las cosas terminaron de forma complicada, pero hemos estado reflexionando mucho como organización y nos dimos cuenta de que tal vez había algunas brechas de comunicación. Algunas oportunidades para una mejor alineación de expectativas y reconocimiento. Brechas de comunicación. Oportunidades para una mejor alineación. Tuve que admirar el puro arte de los eufemismos corporativos. Ella había logrado describir, robamos tu trabajo, le dimos crédito a un incompetente adulador y nos reímos en tu cara cuando pediste un reconocimiento básico, en términos tan asépticos que podrían usarse en un procedimiento médico. Michelle, dije, poniendo mi voz más profesional. Agradezco la llamada, pero tengo curiosidad, ¿qué motivó exactamente esta repentina reflexión? Otra pausa. Más larga esta vez. De fondo, se oían los sonidos habituales del caos de la oficina. Teléfonos sonando, impresoras bloqueándose, alguien explicando a alguien por qué el servidor se había caído otra vez. Parecía el tipo de desastre apenas controlado que ocurre cuando la persona que realmente sabía cómo arreglar las cosas ya no está para hacerlo. Bueno, dijo con cautela, últimamente hemos estado experimentando algunos desafíos técnicos y recordamos lo ingenioso que eras con la optimización de sistemas.
Pensamos que quizás te interesaría hablar sobre oportunidades de consultoría. Quizás ayudarnos a reconstruir parte de la infraestructura que ha estado en problemas desde la reorganización. Reorganización. Otro hermoso eufemismo. Lo que quería decir era que todo empezó a desmoronarse en cuanto te fuiste, y ahora nos mantiene unidos gracias a la cinta adhesiva y a la paciencia cada vez más débil del personal de ti que nos queda. Casi me río a carcajadas. Casi. En cambio, dije, qué interesante, Michelle. ¿Qué tarifa de consultoría estabas pensando? Bueno, tendríamos que hablarlo con el comité de presupuesto, pero seguro que podríamos llegar a un acuerdo competitivo. ¿Competitivo? Claro. Eran las mismas personas que me habían dicho hace 6 meses que mi salario actual era muy generoso para alguien con mi experiencia. Ahora querían pagarme honorarios de consultoría para arreglar el desastre que habían creado tras mi salida. Te diré una cosa, Michelle, dije, reclinándome en mi silla y observando a Jessica depurar un código particularmente elegante en su monitor al otro lado de la sala. Envíame un correo electrónico con los detalles, alcance del trabajo, cronograma y presupuesto. Le pediré a mi equipo que lo revise y me pondré en contacto contigo. Mi gente. Me encantaba decirlo. Hace 6 meses, yo era mi gente, y se reían de mí en las salas de juntas. Ahora contaba con personas reales, brillantes y talentosas que respetaban mi trabajo y contribuían a nuestro éxito compartido. Después de colgar, guardé el número de Michelle en mis contactos, bajo la categoría de comedia dorada, y volví a revisar las especificaciones técnicas para nuestro próximo gran proyecto. Pero las llamadas no acabaron ahí. ¡Ay, no! Esto era solo el comienzo de lo que se estaba convirtiendo en la gira de regreso corporativa más patética de los últimos tiempos. Durante la semana siguiente, recibí 3 llamadas más de Synergy Solutions. La primera fue David, de contabilidad. Otro David. No confundir con mi diseñador de UI/UX, David, ni con mi director de tecnología, David Chun. Este David quería reconectarme y ver si me interesaría colaborar en algún proyecto. Traducción, sus libros eran un desastre y necesitaban a alguien que realmente entendiera tanto la tecnología como las matemáticas básicas para averiguar por qué su sistema de facturación automatizado cobraba a los clientes con lo que parecía ser moneda mesopotámica antigua. Entonces recibí una llamada de Janet, quien había sido la supervisora directa de Mark y presumiblemente había sido clave en su fallido ascenso. Janet quería saber si me interesaría un puesto de consultoría de liderazgo para ayudarlos a optimizar las estrategias de gestión de su equipo técnico. En otras palabras, se habían dado cuenta de que ascender a personas incompetentes basándose en el carisma y la política de oficina no era una estrategia empresarial sostenible, y necesitaban a alguien que comprendiera el concepto radical de que el liderazgo técnico probablemente debería implicar conocimientos técnicos reales. Pero la joya de la corona de esta desesperada campaña de divulgación llegó el viernes por la tarde, cuando recibí una invitación formal por correo electrónico para hablar en una conferencia regional de tecnología. El asunto era bastante profesional: invitación, oportunidad para ser ponente principal, innovación en sistemas empresariales. Pero cuando lo abrí y vi el remitente, casi me atraganto con el café. Era del mismo comité de conferencias que mi antigua empresa, Sari Synergy Solutions, había patrocinado durante los últimos 3 años. La misma conferencia donde Mark había dado una presentación apenas 6 meses antes sobre algoritmos innovadores en optimización de sistemas. Algoritmos que, como pude comprobar con marcas de tiempo e historiales de confirmaciones, fueron escritos íntegramente por mí a las 2 de la mañana, mientras él, presumiblemente, estaba en casa practicando su charla TED. El correo electrónico fue una obra maestra de redacción meticulosa. Nos honraría que compartieras tus ideas sobre innovación técnica y la importancia de una atribución adecuada en entornos de desarrollo colaborativo. Querían que diera una charla magistral sobre la importancia de reconocer el mérito a quien lo merece, en una conferencia patrocinada por la empresa que sistemáticamente me había negado cualquier mérito. La ironía era tan fuerte que podría haberla usado para tapar baches. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El organizador de la conferencia, un tal Robert Chun, en serio, ¿cuántos chins hay en esta industria?, mencionó en su correo electrónico que habían tenido cambios recientes en sus relaciones con los patrocinadores y que buscaban ponentes que pudieran abordar los desafíos actuales en la gestión y el reconocimiento de equipos técnicos. Al parecer, Synergy Solutions había retirado discretamente su patrocinio de la conferencia tras algunas reasignaciones presupuestarias, lo cual, en el lenguaje corporativo,
significaba que no podemos permitirnos asociarnos públicamente con eventos que incluyan ponentes que hablen sobre la importancia de no robar el trabajo de los empleados. Acepté la invitación de inmediato. 5.000 personas en la audiencia. 5.000 profesionales de la tecnología, ejecutivos, fundadores de startups y líderes de la industria que escucharían exactamente qué sucede cuando las empresas priorizan la política sobre el rendimiento, el robo de crédito sobre la competencia y el adulador sobre la decencia humana. Pasé las siguientes 2 semanas preparando lo que sería la presentación más devastadora a nivel profesional en la historia de las conferencias o los 45 minutos más catárticos de toda mi carrera. Probablemente ambas cosas. La presentación se titulaba De invisible a indispensable, porque la atribución técnica es importante en el entorno laboral moderno. Pero debería haberse llamado Cómo crear accidentalmente a tu mayor competidor siendo un pésimo empleador, una historia con moraleja. Tenía diapositivas. Tenía datos. Tenía documentación. Tenía capturas de pantalla de confirmaciones de código, cadenas de correo electrónico y conversaciones de Slack que presentaban una imagen tan clara que podría haberse usado como prueba en un juicio. Tenía una cronología que mostraba exactamente cuántos ingresos habían generado los sistemas que había creado para mi antiguo empleador y cuánto habían perdido cuando esos sistemas empezaron a fallar tras mi salida. Pero lo más importante, tenía una historia. Una historia sobre lo que sucede cuando las empresas olvidan que su éxito depende de quienes realmente hacen el trabajo, no de quienes se atribuyen el mérito. Los aplausos al terminar duraron 3 minutos. 3 minutos de 5.000 personas de pie aplaudiendo a un tipo del que se habían reído en una sala de juntas apenas 8 meses antes. Durante la sesión de preguntas y respuestas posterior, una mujer de la primera fila levantó la mano y preguntó, ¿qué les diría a las empresas que se enfrentan a problemas similares de atribución y reconocimiento? Sonreí. No la sonrisa sarcástica que perfeccioné durante mis meses de guerra corporativa, sino una sonrisa genuina nacida de la satisfacción de ver que se hacía justicia con un toque de validación profesional. Diría que el talento es como el agua, respondí. Encuentra su camino sorteando obstáculos, fluye hacia las oportunidades y siempre termina donde más se valora. Puedes intentar contenerlo, redirigirlo o incluso ignorarlo por completo. Pero con el tiempo, encontrará su nivel, y cuando lo haga, más te vale no estar parado en el valle preguntándote dónde se fue toda el agua. La sala estalló en aplausos de nuevo, pero esta vez no esperé a que se apagaran. Tenía un equipo al que regresar, productos que desarrollar y un futuro que forjar. Uno donde quienes hacen el trabajo reciben el reconocimiento, el crédito y la compensación que merecen. A veces la mejor venganza no es vengarse de quienes te hicieron daño. A veces es construir algo tan exitoso que tengan que reconocer públicamente lo mucho que lo arruinaron, sabiendo que nunca tendrán otra oportunidad de volver a hacerlo. Hay una satisfacción especial en que quienes antes te trataban como basura de repente te traten como oro, sabiendo perfectamente que estás a punto de convertir ese oro en oro de tontos delante de sus caritas desesperadas. Es como ver a alguien intentando pagar un Ferrari con dinero del Monopoly, adorable, patético y, en última instancia, condenado al fracaso. La mañana después de mi discurso inaugural, mi teléfono vibraba más que el de un adolescente en plena temporada de graduación. Mensajes de texto, notificaciones de LinkedIn, llamadas perdidas y suficientes notificaciones de correo electrónico como para saturar la bandeja de entrada de cualquier hombre. Pero la joya de la corona de esta avalancha digital estaba justo en la parte superior de mi Gmail. Un mensaje de mi querida exesposa con un asunto que probablemente le llevó 3 horas y un asesor de marketing redactar. Nos equivocamos. ¿Podemos hablar? Para unas palabras que, en el mundo corporativo, tienen el mismo peso que Houston, tenemos un problema, o ya tenemos los resultados de la auditoría. Fue una admisión de culpabilidad envuelta en un acuerdo con la fiscalía, con una dosis de desesperación tan intensa que prácticamente se podía saborear a través de la pantalla. El correo electrónico en sí era una obra maestra de control de daños disfrazada de confesión sincera. Al parecer, había dedicado mucho tiempo a redactar lo que probablemente creía una disculpa sincera, pero que parecía más bien un documento legal escrito por alguien que había visto demasiados dramas judiciales y pocas consecuencias reales. Sé que nuestra comunicación falló, escribió, aparentemente habiendo olvidado que, fallo de comunicación, era una forma generosa de describir reírse en tu cara mientras le dabas el aumento a un adulador incompetente. Continuó con detalles como que no reconocimos debidamente tus contribuciones y que había problemas sistémicos en nuestros procesos de reconocimiento.
Problemas sistémicos. Cierto. El sistema funcionaba exactamente como estaba previsto. Fue diseñado por personas que confundieron liderazgo con favoritismo e innovación con atribuirse el mérito del trabajo ajeno. Pero aquí es donde se pone realmente bueno. Terminó el correo electrónico con una propuesta. No fue una reconciliación personal. Oh, no. Ese barco zarpó, se incendió y se hundió hasta el fondo del océano, donde pertenecía. Era una propuesta de negocios. Quería hablar sobre posibles oportunidades de colaboración entre Titan Systems y Synergy Solutions porque, al parecer, la mejor manera de reconstruir una relación con alguien cuya carrera intentas arruinar es intentar aprovechar su éxito de inmediato. Me quedé mirando el correo electrónico durante unos 30 segundos y luego hice algo que me hizo sentir mejor que cualquier sesión de terapia que jamás hubiera imaginado. Respondí y escribí solo una palabra, no. Luego compartí en LinkedIn una captura de pantalla del correo con todos los datos personales tachados, claro, porque soy mezquina, pero no estúpida, con un texto que resumía a la perfección mis sentimientos. Cuando te borren, escribe tu propio guión. Si se burlan de ti, explícales la factura después. La respuesta fue inmediata y contundente. En una hora, esa publicación tuvo más interacción que la mayoría de la gente en sus anuncios de boda. Los comentarios de profesionales de la tecnología llovieron, compartiendo sus propias historias de ser infravalorados, ignorados y completamente traicionados por directivos que no sabían distinguir entre el talento real y la política de oficina. Pero la verdadera avalancha comenzó cuando los blogueros de tecnología se hicieron eco de la historia. Al parecer, mi discurso inaugural había sido grabado y estaba circulando por YouTube, Twitter y todos los foros de desarrollo profesional desde aquí hasta Silicon Valley. La historia del hombre que fue estafado por la esposa de su jefe, fundó su propia empresa y luego fue invitado a hablar sobre la importancia de reconocer el talento fue clave en una industria cansada de ver cómo una gerencia incompetente destruía a las personas buenas. En 24 horas, esa publicación había sido compartida 30,000 veces y era tendencia en la categoría de desarrollo profesional de LinkedIn. La sección de comentarios se convirtió en un grupo de apoyo para cualquiera que alguna vez hubiera visto su trabajo robado, sus contribuciones minimizadas o sus carreras saboteadas por personas que confundían autoridad con inteligencia. Pero el universo no había terminado con su maravilloso sentido de la oportunidad. Mientras yo disfrutaba del éxito de la validación viral, Synergy Solutions aparentemente atravesaba lo que los consultores corporativos probablemente llamarían una crisis de percepción de marca. Su esfuerzo de renovación de marca, que estoy seguro les costó más que mi antiguo salario, estaba siendo duramente criticado en los comentarios de las publicaciones del sector. Cada artículo sobre su nuevo comienzo se llenó de personas que compartían historias sobre su anterior encarnación y hacían preguntas directas sobre qué, exactamente, estaban empezando de cero. El golpe mortal llegó cuando intentaron salvar su reputación con una publicación pública en LinkedIn sobre aprender de los errores del pasado y construir una cultura de reconocimiento y crecimiento. Era el tipo de disculpa corporativa genérica que suele recibir algunos me gusta de los empleados y tal vez un comentario de las cuentas ficticias de su departamento de marketing. En cambio, me atrapó. Comenté con la cortesía profesional de un cirujano con un bisturí, qué locura como de repente existen trabajos cuando alguien más los construye. Ese comentario recibió más me gusta que su publicación original. De hecho, recibió tantos me gusta que el algoritmo de LinkedIn empezó a promocionarlo como comentario destacado, lo que significaba que aparecía al principio del hilo para cualquiera que hiciera clic en su publicación. Era como tener una valla publicitaria digital que anunciaba su incompetencia junto a cada contenido que producían. Pero aún no habían terminado de avergonzarse. La semana siguiente, empecé a recibir paquetes. Paquetes físicos entregados en mi apartamento, como si estuviera dirigiendo un servicio de suscripción con temática de disculpas. Primero, llegó una taza de café de marca. No una taza cualquiera, claro, sino una con el nuevo logotipo de Synergy Solutions y el mensaje inspirador, innovación a través de la colaboración. La ironía era tan perfecta que parecía de museo. Luego llegaron las tarjetas, te extrañamos. Plural. Al parecer, habían conseguido que todo el personal restante firmara tarjetas de felicitación expresando cuánto me extrañaban. Era como recibir tarjetas de condolencias por una muerte que no había ocurrido, solo que la muerte era de su competencia y la condolencia era completamente infundada. Mi favorita fue la tarjeta del mismísimo Mark. ¿Te acuerdas de Mark?
El tipo que me dio mi aumento y tuvo la audacia de decir «uy», cuando me enteré. Su tarjeta era una obra maestra de autoconciencia delirante. Espero que podamos volver a trabajar juntos algún día. Tu amigo Mark. Tu amigo Mark. El hombre que me había robado el ascenso ahora firmaba tarjetas de felicitación como si fuéramos viejos amigos que acababan de perder el contacto. En lugar de una historia corporativa de Caín y Abel, donde Caín se había convencido de que Abel era el malo. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando publicaron una vacante. El mismo puesto que me habían dicho que no existía, que no merecía un aumento y que no estaba en el presupuesto. Excepto que ahora figuraba en $300.000 anuales. Más del doble de lo que me pagaban antes, y casi exactamente lo que ganaba ahora en Titan Systems. La descripción del puesto era particularmente graciosa. Era básicamente una lista textual de todo lo que había estado haciendo para ellos, escrita como si acabaran de descubrir que existían estas responsabilidades: depurar sistemas heredados, optimizar el rendimiento de las bases de datos, implementar soluciones automatizadas, capacitar a desarrolladores junior. Era como leer mi propio currículum anunciado como una emocionante oportunidad profesional. No me pude resistir. Hice una captura de pantalla de la oferta de trabajo y la compartí con el título. La misma empresa que dijo que este puesto no estaba en el presupuesto hace 6 meses. Es curioso cómo funcionan los presupuestos. Esa publicación se viralizó más rápido que un vídeo de gatos en un grupo de Facebook para abuelas. Los comentarios fueron brutales. La gente empezó a compartir sus propias historias de empresas que de repente encontraron presupuesto para puestos inmediatamente después de perder a las personas que hacían esos trabajos gratis. Lo mejor fue ver cómo la oferta de empleo se editaba discretamente, se republicaba y se volvía a editar, mientras intentaban encontrar la manera de describir el puesto sin que se notara que estaban desesperados por reemplazar a alguien cuyo puesto no podían cubrir con todo un departamento. Pero aún no había terminado. ¡Ay, no! Apenas estaba calentando motores. Cada vez que intentaban reconstruir su imagen pública, yo estaba allí con los recibos. No con intención de acoso. Soy mezquina, no psicótica, sino con una actitud de dejar las cosas claras, perfectamente profesional y tremendamente efectiva. Cuando publicaron sobre su compromiso con el reconocimiento a los empleados, compartí la cronología de mis 6 meses de contribuciones no reconocidas. Cuando presumían de sus innovadoras soluciones técnicas, publiqué capturas de pantalla de los historiales de commits que mostraban quién había escrito el código. Cuando hablaron de construir una cultura colaborativa, compartí ejemplos de su enfoque colaborativo para atribuirse el mérito del trabajo ajeno. Fue como ver a alguien intentar construir un castillo de naipes en medio de un huracán. Excepto que el huracán era documentación y las tarjetas eran su reputación, que se deterioraba rápidamente. A finales de mes, su interacción en LinkedIn se había reducido prácticamente a cero, sus ofertas de trabajo eran atacadas por quienes compartían mi historia, y sus intentos de liderazgo intelectual eran verificados en tiempo real por una industria que finalmente había comprendido la diferencia entre la innovación real y la mitología corporativa. A veces, la mejor venganza no es una planificación elaborada ni planes complejos. A veces se trata simplemente de mantenerse a la luz y dejar que la gente vea la verdad por sí misma. ¿Sabes qué es mejor que vengarse? Vengarse con interés compuesto, servido en bandeja de plata, con ironía y presentado en una sala de juntas donde ya no pides permiso, sino que lo das tú. 3 meses después de mi gira viral de la victoria en LinkedIn, Carlos soltó una bomba que hizo que mi solicitud original de aumento pareciera una miseria. Titan Systems había estado adquiriendo activos estratégicos discretamente, y adivinen qué empresa había estado perdiendo valor a un ritmo vertiginoso. Así es, Synergy Solutions se había vuelto tan tóxica que sus principales proveedores estaban abandonando el barco como ratas huyendo del Titanic. Estamos comprando la mayoría de las acciones de Dataflow Systems, me informó Carlos durante nuestra reunión semanal de estrategia. Gestionan alrededor del 60% de los contratos de infraestructura de Synergy. Felicidades. Ahora forma parte de su junta directiva. Dataflow Systems. El mismo proveedor que mantuvo los servidores de mi antigua empresa en funcionamiento, sus bases de datos en funcionamiento y que todo su ecosistema digital no colapsará en el tipo de fallo espectacular que suele reservarse para los sitios web gubernamentales durante la temporada de impuestos. Y ahora ya no era solo su ex empleado, era su nuevo jefe. La reunión de renovación de contrato estaba programada para un martes.
Entré en la misma sala de conferencias con paredes de cristal donde una vez se rieron de mí como un bufón de la corte al solicitar presupuestos. Solo que esta vez no llevaba una bolsa para portátil ni una esperanza desesperada. Llevaba los papeles de propiedad y el tipo de poder que el dinero no puede comprar, pero la competencia sí. Mi esposa ya no estaba allí. Al parecer, la junta directiva la había animado a buscar otras oportunidades después de que el espectacular desplome de la empresa se hiciera demasiado público como para ignorarlo. Pero Michelle estaba allí, agarrando su tableta como si fuera un salvavidas en un barco que se hunde. En cuanto entré, su rostro experimentó más cambios de color que un anillo de humor en crisis de identidad. Me reconoció, por supuesto. Era difícil olvidar al hombre cuya historia de éxito se había convertido en una leyenda de la industria y en la moraleja de su empresa. Buenos días, Michelle, dije, acomodándome en la silla de la cabecera de la mesa como si hubiera estado sentado allí toda mi carrera. Creo que tenemos que discutir algunos términos del contrato. Abrió la boca, la cerró y volvió a intentarlo. Sí, no lo esperábamos. ¿Esperando qué? ¿Responsabilidad? Sonreí. No la sonrisa sarcástica de mi gira de venganza, sino algo más frío, más profesional. Tranquila, Michelle. Ya no necesito una credencial. Soy dueño de la mesa. Las condiciones que presenté no fueron solo brutales. Su precisión era matemáticamente impecable. Cada fallo del sistema ocurrido desde mi salida, cada hora de inactividad, cada queja de un cliente relacionada con la infraestructura que yo había construido y que ellos no habían mantenido. Todo ello se traducía en cláusulas de penalización, requisitos de rendimiento y ajustes de costes que harían sonrojar a cualquier usurero. La renovación del contrato que antes les costaba $200.000 anuales ahora les costaría $800.000, con métricas de rendimiento tan estrictas que cualquier fallo en el servidor les acarrearía sanciones económicas. Era como cobrarles alquiler por vivir en la casa que habían incendiado. Estas condiciones parecen agresivas, consiguió decir Michelle, con la voz apenas por encima de un susurro. Estas condiciones son el valor justo de mercado para la gestión de infraestructura premium, respondí, observando cómo le temblaban las manos al hojear las páginas. Claro que, si cree que no se ajustan a su presupuesto, puede buscar servicios en otro lugar. He oído que el mercado del soporte de infraestructura empresarial es bastante competitivo hoy en día. Ambos sabíamos que no había otro lugar a donde ir. Habían roto lazos con todos los demás proveedores importantes debido a una combinación de pagos atrasados, exigencias poco realistas y el tipo de reputación que se extiende por las redes de la industria más rápido que los chismes en una reunión de exalumnos. Michelle firmó el contrato con el entusiasmo de quien firma su propia orden de ejecución. Su firma era apenas legible, su mano temblaba como si estuviera desactivando una bomba en lugar de firmar un acuerdo comercial estándar. No le estreché la mano después. Algunas victorias saben mejor cuando no se ofrece postre. Hay algo poético en cerrar el círculo, sobre todo cuando implica estar en un escenario frente a 10.000 personas mientras la persona que una vez no recordaba cómo se escribía tu nombre observa desde las butacas baratas. Es como si el universo hubiera decidido escribir el final perfecto para una historia que empezó con humillación y estaba a punto de terminar con el tipo de reivindicación que hace que las venganzas de Hollywood parezcan puras hazañas de aficionados. La Cumbre Nacional de Liderazgo Tecnológico fue el tipo de evento que hizo que otras conferencias parecieran ferias de ciencias de instituto. 3 días con las figuras más importantes de la tecnología, paneles de innovación que presentaban a personas que realmente habían inventado cosas en lugar de solo hablar de inventarlas, y oportunidades de networking que podían impulsar carreras o hundir empresas, dependiendo de a quién impresionaras y a quién insultaras accidentalmente en la barra libre. Cuando me invitaron a ser el ponente principal de clausura, asumí que era por mi reciente éxito con Titan Systems. Nuestra plataforma de automatización empresarial estaba revolucionando la forma en que las empresas gestionaban su infraestructura digital, en lugar de simplemente simular que la gestionaban mientras todo se desmoronaba entre bastidores. Habíamos conseguido contratos con empresas de la lista Fortune 100, nuestros índices de satisfacción laboral eran altísimos y nuestra tasa de retención de clientes se acercaba a la perfección matemática. Pero mientras estaba entre bastidores, mirando las enormes paredes LED que mostraban mi biografía y mis logros, me di cuenta de que no se trataba solo de éxito empresarial. Se trataba de algo más grande. Se trataba de demostrar que el talento no desaparece si lo ignoras. Simplemente se va a otro lugar y construye algo mejor.
La sala verde bullía con la energía habitual previa al evento. Los ejecutivos tecnológicos practicaban sus presentaciones de ascensor, los fundadores de startups ensayaban sus presentaciones de financiación y los veteranos de la industria compartían anécdotas sobre los inicios de empresas que ahora eran conocidas. Y entonces, en un rincón, vi una cara familiar que me hizo el día infinitamente más interesante. Michelle de Recursos Humanos, Michelle la consultora organizacional, según sus relucientes tarjetas de presentación nuevas, estaba sentada frente a una tableta, probablemente repasando su presentación por tercera vez. Tenía programada una charla en un panel paralelo sobre la creación de culturas organizacionales resilientes, lo cual era como pedirle consejos de navegación al capitán del Titanic. Levantó la vista al acercarme, y vi cómo su rostro recorría las 5 etapas del duelo profesional en unos 3 segundos. Negación, quizá no me reconozca. Ira, ¿cómo es que es el orador principal? Negociando, quizá pueda evitarlo. Depresión, mi carrera es un desastre. Y finalmente, aceptación, estoy en problemas. Michelle dije, ofreciéndole mi sonrisa más profesional y cortés, qué gusto verte por aquí. ¿Cómo va el negocio de la consultoría? Se irguió como si le hubieran clavado una vara de acero en la espalda, intentando proyectar la confianza que dan los seminarios motivacionales en lugar de los logros reales. Vaya, va muy bien. Muy bien. Hoy hablo sobre estrategias de transformación organizacional. ¡Es fantástico!, respondí, y lo decía en serio. Había algo maravillosamente absurdo en alguien que había ayudado a orquestar uno de los fracasos organizacionales más espectaculares de los últimos tiempos, dando consejos sobre estrategias de transformación. Seguro que tienes ideas fascinantes sobre lo que ocurre cuando las empresas no reconocen el talento. Se le borró el color de la cara como si alguien hubiera abierto una válvula. Bueno, toda organización tiene oportunidades de aprendizaje. Y Michelle, la interrumpí con delicadeza, antes de que subas al escenario y hables de transformación organizacional, ¿podrías hacerme un pequeño favor? Asintió, probablemente esperando que fuera una simple petición como buen provecho o buena suerte con tu presentación. Deletrea mi apellido. El silencio se extendió entre nosotros como un puente de incomodidad. Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir como un pez que de repente se encuentra en una sala de juntas en lugar de en el agua. Es. Tartamudeó, y prácticamente pude ver su cerebro buscando frenéticamente en sus archivos mentales información que ni siquiera se había molestado en aprender. Lo destrozó. Lo destrozó completa, espectacular y vergonzosamente. De la misma forma que lo había estado destrozando todo el tiempo que trabajé en su empresa. Porque aprenderse los nombres de las personas cuyas carreras afectabas era aparentemente menos importante que memorizar palabras de moda corporativas y plantillas de evaluación de desempeño. Me reí. No era una risa maliciosa. No era la risa sarcástica que había perfeccionado durante mis meses de guerra corporativa, sino una genuina diversión ante la hermosa absurdidad de todo aquello. Los detalles importan ahora, Michelle, dije, dándole una palmadita en el hombro como un profesor que reconoce el esfuerzo de un alumno sabiendo que ha reprobado estrepitosamente el examen. Mucha suerte con tu presentación. Una hora después, estaba en el escenario, observando a un público que representaba a las mentes más brillantes del mundo de la tecnología. Las luces estaban perfectamente calibradas, el sistema de sonido era nítido y las enormes pantallas detrás de mí mostraban gráficos y tablas que contaban lo que sucede cuando se les da a las personas con talento los recursos, el reconocimiento y el respeto que merecen. Hace un año, comencé, y mi voz se oyó con facilidad hasta el fondo del auditorio. Mi jefa, que además era mi esposa, se rió cuando dije que estaba emocionada por el aumento. Le pareció gracioso que alguien que había pasado 6 meses arreglando sistemas defectuosos, capacitando a colegas incompetentes y construyendo la infraestructura que generaba millones en ingresos esperara un reconocimiento básico por sus contribuciones. El público estaba en un silencio sepulcral, ese silencio que se produce cuando 10.000 personas se inclinan simultáneamente hacia adelante porque saben que están a punto de escuchar algo bueno. Hoy, continué, señalando las proyecciones financieras que se mostraban en la pantalla detrás de mí. Firmé los cheques de los mismos sistemas que me rogaron que construyera. Pero lo más importante es que he aprendido algo que todo líder en esta sala debe comprender. El talento no escasea porque no haya suficientes personas inteligentes.
Escasea porque demasiadas organizaciones están dirigidas por personas que no lo reconocen cuando lo tienen delante. Los aplausos comenzaron como un estruendo en las últimas filas y fueron creciendo como una avalancha cuesta abajo. Pero aún no había terminado. Tenía un punto más que comentar, una última observación que había estado gestándose en mi interior durante el último año. La venganza más exitosa no es destruir a quienes te hicieron daño, dije, esperando a que se apagaran los aplausos. Es construir algo tan exitoso que tengan que vivir con la certeza de que podrían haber sido parte de ello, si tan solo hubieran sido lo suficientemente inteligentes como para reconocer lo que tenían. La ovación de pie duró 5 minutos completos de 10,000 personas aplaudiendo no solo por mi éxito, sino por todos los que alguna vez fueron ignorados, infravalorados o traicionados por un liderazgo que confundía autoridad con inteligencia. Pero no me detuve para los aplausos. No me deleité con la adoración ni absorbí la validación porque había aprendido algo importante durante el último año. El mayor éxito no es el que requiere la aprobación de los demás. Es el tipo de persona que crea oportunidades para que otras personas con talento triunfen. Al bajar del escenario, pensé en el camino desde ese humillante momento en la sala de juntas hasta esta conclusión triunfal. El hombre al que una vez le dijeron que su trabajo no merecía un modesto aumento era ahora quien dictaba las reglas de toda una industria. ¿Y lo mejor? Nunca necesité su aumento. Me había dado algo mucho mejor, una carrera basada en el respeto, el reconocimiento y la certeza de que el talento siempre encuentra su camino hacia donde se valora. La gracia no fue que hubiera ganado. El chiste fue que habían perdido el momento en que decidieron que no valía la pena invertir en mí. Algunos chistes tardan un año en hacerse realidad, pero vale la pena la espera.